Imagina que sufres de explotación en tu trabajo, simplemente por pertenecer a un grupo indígena. ¿Qué harías al respecto? Bienvenido a este canal, Desde la Raíz, donde hablaremos acerca de uno de los mayores exponentes de la literatura indigenista, Jorge Icaza. Fue un escritor ecuatoriano del siglo XX, compartiendo siglos con autores como Alcides Orjuela o Ciro Alegría, quienes crearon obras que marcaron la historia retratando el sufrimiento de los grupos indígenas, siendo ignorados por el resto de la sociedad. Icaza nació el 10 de junio de 1906, en Quito. Creció en las tierras de su tío, Hacienda La Chimborazo. Aquí fue donde encontró la realidad de ciertos grupos en el Ecuador, cambiando totalmente su forma de ver al mundo. Cursó sus estudios en los colegios San Luis Gonzaga y San Gabriel, para finalmente graduarse en el Colegio Mejía. Al finalizar sus estudios, decidió inclinarse a la rama de la medicina, pero los cursos tomados anteriormente de declamación lo hicieron retirarse de su carrera. ¿Tú lo harías? Pues esto fue una de sus mejores decisiones, ya que esto le permitió viajar alrededor de todo el país y conocer a su esposa, Marina Montoya. Pero se dio cuenta de algo desgarrante, la realidad de los indígenas en la sociedad. Lo que lo llevó a la fama fue su forma de escribir, algo totalmente diferente a la época, empezando con su libro de cuentos Barro de la Sierra, publicado en 1933, exponiendo por primera vez el tema principal de todos sus escritos. En 1935, su novela, En las calles, se hizo acreedor del Premio Nacional de Literatura en Ecuador, en el cual narraba la situación del indio perdido en la ciudad, en donde todas las protestas no eran escuchadas por parte del gobierno. Cabe destacar su participación en el año de 1944, siendo parte de los fundadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para luego mudarse a Argentina y así poder presentar sus obras de teatro. Finalmente, el 26 de mayo de 1978, la literatura indigenista ecuatoriana estuvo de luto. Falleció Icaza a la edad de 71 años, dejando una gran huella junto a todas sus publicaciones que realizó a lo largo de su vida. Ahora vamos a hablar acerca de obras que publicó a lo largo de su vida. Obras como novelas, en las cuales tenemos Huasipungo, publicada en 1934, En las calles, publicada en 1935, y Cholos en 1938. También tenemos cuentos en los que se destacan Barro de la Sierra en 1933, 6 veces la muerte en 1952, y varias obras de teatros que no se encuentran ningún registro escrito, pero tenemos el conocimiento de El intruso en 1928 y Las comedias sin nombre. ¿Y cuál es su mejor libro? Pues El Huasipungo. Es un texto en el cual demuestra su posición ante la problemática, a través de la perspectiva de su personaje principal, Andrés Chiliquinga. Nos cuenta la historia de Alfonso Pereira, el cual era dueño de una hacienda llamada Cuchitambo, pero él no la frecuentaba mucho, ya que prefirió vivir en la ciudad con su familia, para así lograr tener una vida más cómoda y sin tener que preocuparse por el mantenimiento de sus tierras. Al pasar los años en la ciudad, la hija de Pereira se convierte en madre y deciden buscar entre las indias una nana que se dedique simplemente al cuidado del bebé. Aquí es donde conocen a Kunshi, y durante sus años de trabajo, esta se vio seducida por el patrón Don Alfonso. Andrés Chiliquinga, su esposo, cree que lo abandonó y se va a trabajar en el monte. Aquí fue donde perdió una de sus piernas, en un enfrentamiento que hubo entre los trabajadores y el patrón. Aquí Jorge Icaza muestra la realidad de la sociedad en esa época. En los relatos se muestran los desafíos de los trabajadores, los cuales eran explotados laboralmente, aguantando largas jornadas de trabajo y soportando los malos tratos del capataz, arriesgando su vida por la obra. Uno de sus trabajos era la construcción de carreteras. Sin embargo, empezaron los desbordamientos en el río, arrasando con todo el avance de la construcción, afectando casas y cultivos principalmente de los indios. En esta época abunda el hambre, por lo que para alimentar a su familia, Chiliquinga desentierra un cadáver de res muerta y reflexiona acerca de la división que existe entre blancos e indios. También en este tiempo Kunshi falleció, y su esposo no podía darle un entierro digno, ya que esto solo lo podían tener los blancos, por lo que decide robar una red para conseguir dinero y pagar todos los gastos de la misa. Sin embargo, lo atraparon y fue castigado por el patrón, desatando la furia en Andrés. Como venganza, Chiliquinga hace un llamado a todos los indios,
desatando la violencia, el odio y el rencor acumulado por los malos tratos de los patrones. Tomaron la hacienda de don Alfonso, pero ya no había nadie ahí, ya que todos habían huido a Quito. Esa noche, mientras descansaban en una choza, esta se prendió en llamas. Andrés Chiliquinga tomó a su hijo en brazos y se entregó con la famosa frase Ñucanchi Cuasipungo, que significa tierra nuestra. Increíble, ¿no? Pues esta novela se centra en la situación de explotación y opresión que sufrían los indígenas en Ecuador durante la época de colonización y consolidación de la República Ecuatoriana. Muestra la división entre los terratenientes blancos y los indígenas explotados mediante la lucha constante, siendo obligados a trabajar en condiciones inhumanas y sin recibir ninguna paga justa. Nos invita a reflexionar sobre la necesidad de la lucha por la justicia y la dignidad de los más vulnerables de nuestra sociedad, para así conservar nuestra identidad y hacer que nuestra sociedad crezca cada día más. Y eso es todo sobre el tema. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esta obra nos invite a reflexionar acerca de nuestra sociedad. Adiós.